Retomamos para ya entrar en la recta final de lo que es la unidad número 4. Vamos a hablar un poquito sobre accesibilidad, ¿sí? Es un término muy interesante que durante mucho tiempo se usó como un sustantivo, como hablar de acceso. Bueno, hoy día los textos más actualizados de archivología, de todas las ciencias de la información, ya hablan de accesibilidad como un proceso. Tal como al documento de archivo lo veíamos como algo estático y lineal, y con el advenimiento del documento digital de archivo tenemos que pensarlo como un objeto dinámico, inserto en un mundo informático e hipervinculado. Bueno, con el acceso pasa un poquito lo mismo, porque hablar de acceso como sustantivo es insuficiente para garantizar este derecho al acceso a un documento digital que se maneja en un entorno dinámico e hiperoperativo como es el digital. ¿Cómo podemos definir a la accesibilidad en forma genérica? Bueno, de acuerdo a la norma ISO, se define como la facilidad de uso de forma eficiente, eficaz y satisfactoria de un producto, servicio, entorno o instrumento por personas que poseen diferentes capacidades. Fíjense que acá, si pudiéramos distinguir tres conceptos claves, podríamos decir que, por un lado, tenemos lo que es facilidad de uso, ¿sí? Acceso no es ni ver, ni sentir, ni tocar. Es facilidad de uso. Es ver, entender, sentir, captar, comprender y luego usar esa información, ese instrumento, eso a lo que estoy accediendo. Tiene que ser eficaz y satisfactoria, una experiencia satisfactoria. El acceso tiene que darme satisfacción. No se trata de terminar con una sensación de frustración o de insatisfacción, sino que luego de entender esa información me siento satisfecho y se tienen que sentir satisfechos todas las personas, con diferentes capacidades, con diferentes géneros, con diferentes realidades, con diferentes conectividades. Recién cuando están cubiertas esas tres palabritas claves, podemos hablar de que un servicio, un entorno, un instrumento, una información es accesible. Y acá es interesante, Martínez Bucero, en su texto que hemos referenciado como bibliografía complementaria, está muy interesante para que puedan leerlo, si bien no es de lo más reciente, porque el texto es del año 2006, encara lo que es la accesibilidad de una forma muy novedosa para ese entonces y de la manera como de luego se fue trabajando en textos posteriores. Por eso siempre lo ponemos porque es como un referencial en lo que es accesibilidad como proceso, como articulación. Entonces, Martínez Bucero distingue la accesibilidad física de la accesibilidad electrónica y define la accesibilidad física como la cualidad que tienen los espacios para cualquier persona, incluso las afectadas por discapacidades de movilidad o comunicación, para que puedan llegar a todos los lugares y edificios sin sobreesfuerzos y con autonomía, así como acceder a los establecimientos de uso público y los servicios que presten en condiciones de seguridad y autonomía, ¿sí? Accesibilidad física es permitir o diseñar un entorno físico para que cualquier persona con cualquier capacidad pueda movilizarse sin ningún tipo de sobreesfuerzo y en forma autónoma, sin depender de un tutor o una guía. Y eventualmente quizás se pueden insertar guías o tutoriales, pero que incentiven a que esa persona tenga su autonomía, que viva su experiencia. Esto es algo muy experimentado y concretado por las muestras museísticas, que pasaron de depender de un guía que los iba llevando a un grupo de gente por un determinado discurso planteado formalmente por la institución, hacia experiencias museísticas, con la ambientación de espacios en la cual cada persona tiene una experiencia distinta, por más que el entorno sea el mismo. Bueno, quizás archivísticamente hay que pensar esto y tenemos que tomar esta accesibilidad física como referencia cuando pensamos la accesibilidad electrónica, la accesibilidad en entornos virtuales. Tengamos en cuenta que en el 2006 hasta el 2010-2011, en los textos archivísticos se hablaba mucho de lo electrónico y lo analógico. Luego del 2010 se empezó a hablar de lo virtual, de lo digital, empezó a diferenciarse un poquito más esta terminología. Pero en esta época en que fue escrito este texto se hablaba de lo electrónico y de lo analógico, de lo físico. Bueno, entonces Martínez Bucero nos dice que la accesibilidad electrónica hace referencia a que los productos y servicios electrónicos puedan ser utilizados por los usuarios con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado, ¿sí? Fíjense en que
esa efectividad, eficiencia y satisfacción podríamos asociarla, ¿sí?, a la efectividad que tiene un entorno para permitirle a un usuario manejarse con autonomía, la eficiencia que debe haber en un sitio web, en un espacio web, en un perfil digital, para que el ciudadano llegue fácilmente a la información que desee y corroborar en la medida de lo posible, generar un canal de retroalimentación para saber si efectivamente llegó esa sensación de satisfacción, de haber satisfecho ese deseo de necesidad de información. Y aquí es importante destacar que el acceso a la información es un derecho, porque la información es una herramienta vital para concretar cualquier otro derecho. Una persona con una discapacidad no sabe que puede tramitar un certificado de discapacidad si no conoce que existe esa posibilidad. Entonces, a veces cuando uno maneja información, nosotros que estamos tan metidos en la información, en los archivos, en la gestión, nos perdemos de esa noción tan vital y a veces hay que volver a esa esencia para entender el nivel o el grado de impacto que tiene la información en los ciudadanos y en las comunidades como colectivo. Ahora bien, ¿cómo logramos que un entorno virtual sea accesible? Bueno, yo ahí les hipervinculé dos textos web que hablan sobre pautas a tener en cuenta. Son pautas muy prácticas sobre qué tener en cuenta al momento de diseñar o presentar información en entornos virtuales. Van a ver que el primer texto son 14 pautas bien prácticas y el segundo texto ya son 4 principios que hay que seguir y de esos principios derivan determinadas directrices. Cosa de que ustedes el día de mañana tienen que diseñar su espacio archivístico web o tienen la posibilidad de hacer el Facebook o las redes sociales de la institución a la que pertenecen. Bueno, estos tipos de parámetros son bien amplios como para que ustedes puedan arrancar por ahí y luego sí irse a las recomendaciones del youtuber de moda o empezar a hacer algún estudio estadístico de usuarios. Pero estas pautas o estos principios son un buen camino del inicio, ¿no? Como para plantar el comienzo. Y por el otro lado, también invitarlos a que conozcan determinadas herramientas y aplicaciones que existen para que estos espacios virtuales también sean accesibles a personas que tienen capacidades especiales. Hoy día existen muchísimas herramientas, la gran mayoría son de código abierto, es decir, que son gratuitas, que lo que hacen no es pedirnos que rediseñemos todo un espacio virtual para una persona, por ejemplo, invidente, sino que se adaptan a determinados diseños y lenguajes informáticos para que la persona invidente de repente llegue con esta herramienta instalada y pueda escuchar lo que está en la web. A veces es simplemente eso, tener en cuenta cuando uno diseña un espacio web, decir, bueno, a ver, si yo planteo mi presentación del archivo desde un Facebook, ¿qué limitaciones y qué beneficios voy a tener? Si lo planteo desde un portal de transparencia, ¿qué limitaciones y qué beneficios voy a tener? Y entre esas limitaciones y beneficios, amplitud y límites, hay que contemplar a las personas que tienen capacidades especiales y también a las personas que tienen una baja conectividad. Con esto de la educación a distancia nos hemos replanteado de que no todo el mundo tiene una netbook conectada a la red Wi-Fi, sino que la gran mayoría de los que tienen problemas de conectividad es porque se reducen al trabajo desde el celular y a un bajo paquete de datos. Entonces, un programa de accesibilidad inclusivo tiene que contemplar no solamente los grados de información que veíamos antes, desde el nivel de informados hasta el de empoderados, sino también la amplitud al público que se ofrece ese tipo de información. Bueno, y acá les quería mostrar un par de ejemplos de iniciativas de gobierno abierto, porque en estos ejemplos la propuesta no surge desde el gobierno, sino que son organizaciones no gubernamentales que se han encargado de sondear, de buscar información sobre determinadas problemáticas sociales y luego el gobierno ha tomado contacto justamente en modo colaborador con estas organizaciones para intentar solucionar el problema. Una de estas organizaciones se llama Acá no hay internet. Es bien clarito el nombre de la web y se trata de un espacio web virtual que permite informar espacios en todo el territorio de la República Argentina donde no hay conectividad. Entonces, el Ministerio de Nación se ha contactado con este espacio para, a partir de la determinación y corroboración de determinadas zonas que no tienen internet o que tienen una conectividad limitada, empezar a implementar diferentes sistemas de acuerdo a cada entorno para poder disminuir ese grado de baja conectividad y ampliar la conectividad
con las herramientas que se tengan a mano. Yo los invito a que accedan. Ahí está vinculada la página web. Van a ver que es un sitio web súper accesible. Y vamos a entrar ahora para no quedarnos con las ganas durante el videíto. ¿Ven? Fíjense, estos proyectos obviamente son benéficos, entonces no tienen una financiación propia. Lo único que hace el Estado es tomarlos como fuente de información, pero no están subsidiados a nivel estatal. Y fíjense en que si vamos bajando, indica cómo realizar el mapeo, ¿sí? Explica un poquito cuál es la iniciativa del proyecto, ¿sí? Nos muestra imágenes de la realidad argentina, ¿sí? Esta es una organización muy amplia. Los datos están abiertos, son completamente accesibles para ver los puntos mapeados, ¿sí? Y fíjense en que está relacionado con otros proyectos, tanto de Argentina como también de otras partes del mundo, ¿sí? Yo les invito a que accedan, incluso pueden participar, es muy sencillo para, no es denunciar, sino informar en qué partes de la República Argentina no hay o hay baja conectividad de Internet. Pero bueno, esta vendría a ser un excelente ejemplo de una propuesta de gobierno abierto colaboracionista con la administración pública, ¿no? La verdad que está bueno que existan este tipo de alternativas y por qué no empezar a visibilizarlo o a pensarlo desde el punto de vista archivístico. El otro ejemplo que les linkeé ahí es la Sociedad de Gobierno Abierto, que esta es una sociedad, una especie de cooperativa de gobierno abierto que se encarga de facilitar información de cualquier tipo en relación a problemáticas mundiales. En este caso ha hecho un muy buen trabajo sobre lo que es COVID-19. Fíjense que, bueno, hacen cumbres, son actividades re interesantes. Ahora con todo esto de la virtualidad uno puede participar en forma remota. Han tratado mucho sobre cómo ha impactado las diferentes medidas en los diferentes gobiernos sobre aislamiento y distanciamiento social en los jóvenes. Bueno, obviamente este tipo de asociaciones como son sobre gobierno abierto, podemos acceder a toda su estructura, la metodología con la que trabajan, tienen diferentes blogs, también se los puede seguir en redes sociales, pero el trabajo se evidencia puntualmente sobre lo que es los espacios web, ¿sí? Después, no sobre redes sociales, ojo con presentar una institución solamente desde una red social, porque en principio toda la información que subimos a esa red social no es propia, sino que es de la red social. Y en segundo lugar, la red social ya como que nos determina determinado modelo y forma de presentar la información que está justamente determinada. Lo ideal sería pensar en un espacio común, diseñado de acuerdo a nuestras prioridades, a nuestras pautas, a nuestras características, y luego sí complementarlo con redes sociales para que los cibernautas nos sigan y eventualmente todo lo que uno publica en la web tenga un mayor impacto, se viralice eventualmente en lo que es el ámbito virtual. Pero bueno, si ustedes pueden crear un sitio web que hoy día la verdad que no es costoso y permite hacer como una especie de anclaje de información para que las redes sociales sean más bien un receptorio y un vínculo comunicacional, ¿no? Creo que desde ese lado está bueno. Bien, y ya para ir terminando, una breve reflexión, ahí les compartí también en el paper, en el escrito, el decálogo de deontología archivística, que fue una especie de acuerdo, si se quiere, que se hizo en el ICA, allá por el año 1996 en Beijing, sobre 10 pautas a tener en cuenta cuando uno intenta ser o quiere aspirar a ser un archivero íntegro. Y bueno, está interesante releerlo ahora, en este 2020, con estas nuevas dimensiones y estos nuevos derechos que revitalizan la labor del archivero como profesional de la información. Hoy día nos encontramos con un contexto archivístico que está atravesado por un lado por la obligación que implica la dimensión jurídica de plasmar un derecho como es el acceso a la información pública, pero por el otro lado tenemos las herramientas que se generan y se conglomeran en lo que es el modelo de gobierno abierto y también técnicamente con las tecnologías del e-government. Entonces nos encontramos como una especie de encrucijada archivística en la cual estaría bueno reflexionar desde el punto de vista de cada uno
Acá si bien no somos todos profesionales archiveros, pero bueno, yo creo que el archivero de oficio que está a cargo de un fondo documental ya tiene el deber de ser íntegro y el deber de cumplir con los derechos implicados en ese fondo documental. Así que está bueno invitar a la reflexión y hacer una especie de cruce entre lo que podemos rescatar de esa visión de la década del 90 con lo que podemos cruzar y aportar desde este siglo XXI que está en completa marcha y todos los días nos sorprende con cuestiones nuevas, problemáticas y herramientas, ¿no? Nuevas que tenemos que ir conociendo y adaptando. ¿Es una problemática científica que tiene que ser tratado académicamente? Sí. Pero por el otro lado, los tiempos científicos no son los mismos que los tiempos profesionales. Entonces, creo que es hora de comenzar a ayornar el ámbito profesional con una metodología científica. Intentar ser profesionales más serios, si se quiere, anclándose en conocimientos científicos y también la academia científica empezar a quizás hacer un poquito más permeable y admitir determinadas experiencias profesionales que quizás no tienen un sustento academicista, pero sí una validez desde el punto de vista de lo real. Muy bien, hemos llegado entonces al final de esta unidad número 4. La verdad que nos costó un poco pensar este módulo 3 porque está atravesado por cuatro unidades que son súper amplias, muy desarrolladas. Siempre yo tengo la sensación de que nos quedó mucho más por hablar, por compartir, por decir. Por eso los invito a que compartan sus experiencias y hagan una retroalimentación con sus compañeros en lo que es la única actividad que hemos habilitado, que es el debate abierto, mi experiencia con la virtualidad. Aprovechen ahí para escribirse por escrito. Recuerden que los sábados tenemos solamente 2 horitas en las cuales lo vital es poder explicar las dudas y preguntas que a lo mejor no quedan claras o cuyos conceptos o entendimientos no alcanzan con lo que hemos expresado en los documentos escritos, en los videos y en los textos complementarios. Así que bueno, creo que estamos viendo una experiencia muy linda con la Diplo. Para nosotros es un gusto seguir juntos, que se mantenga este número tan alto durante todo el trayecto. Y la invitación es que aprovechen, ya que este próximo sábado no vamos a tener Meet y la semana que viene no vamos a subir nuevo material para que se pongan al día. Estamos notando que hay como 2 grandes grupos, que uno va más rezagado, quizás con un módulo de atraso. Así que lo ideal sería que tratemos de llegar todos al comienzo del módulo número 4, más o menos al día, cosa de poder aprovechar a fondo las unidades de este módulo 4, que si nos quedó corto el módulo 3, les cuento el módulo 4. Así que bueno, la propuesta es esa, que sigan aquellos que a lo mejor se sienten un poquito atosigados o abrumados por tanta información, por tantos conceptos. Bueno, que se tomen sus tiempos, que revean los videos las veces que lo tengan que ver, que vean también los aportes que van haciendo los compañeros, que a veces les clarifica con ejemplos muy útiles y observaciones muy certeras, y que no se desanimen, ya en los próximos días vamos a pensar mejor una buena consigna de trabajo final que les permita hacer un buen uso de todos estos conocimientos y al mismo tiempo sentirse satisfechos con el cursado de esta diplomatura, porque lo que intentamos hacer es no solamente impartir conocimientos, sino llevar a la práctica, que ustedes nos vean llevando a la práctica varias nociones que nosotros explicamos en las clases. Muchas gracias por haber llegado hasta esta instancia. Ojalá se sientan motivados para continuar. Nos vemos en vivo el próximo 3 de octubre y bueno, si no, nos estamos viendo las veces que reproduzcan este video para que entiendan lo mejor posible este granito de arena archivístico que aportamos desde la Diplo. Muchas gracias.